Hola, mi nombre es Julio Enrique Mejía Gallardo y les voy a presentar ejemplos de derivadas usando fórmulas algebraicas. Bueno, les voy a presentar el primer ejemplo usando la primera fórmula para las derivadas, que es la derivada de una constante, que esta nos da igual a 0. Entonces, ¿cuál será la derivada de la siguiente función si tenemos la función f de x igual a 9? Entonces, queremos obtener la derivada de la función f de x, sustituimos f de x con 9, lo que nos quedaría como derivada de 9. Y usando la fórmula vemos que el 9 es una constante, por lo tanto la derivada de 9 es 0. Otro ejemplo más, tenemos ahora f de x igual a 5. Si queremos obtener la derivada de f de x, sustituimos 5 por f de x, teniendo la derivada de 5. Y como 5 también es una constante, la derivada de 5 es 0. Bueno, ahora tenemos la siguiente fórmula, la derivada de x, que es igual a 1. Entonces, si tenemos la función y igual a x, que recordemos que tener y igual a x es lo mismo que decir que f de x es igual a x. Lo que está del lado derecho siempre depende de qué función nos estén dando, pero lo del lado izquierdo, y siempre va a ser lo mismo que decir f de x. Entonces, si queremos obtener la derivada de f de x, sustituyendo, tendríamos la derivada de x con respecto de x. Y como ya vimos, la fórmula nos dice que la derivada de x va a ser 1. Ahora tenemos la siguiente fórmula, la derivada de x elevado a una exponente n, que nos daría como resultado n por x elevado a la n menos 1. Esto quiere decir que al exponente le vamos a restar 1. Entonces, si tenemos la función y igual a x cuarta, que es lo mismo que decir que tenemos f de x igual a x cuarta, si queremos obtener la derivada de f de x, primero sustituimos f de x, entonces estaríamos sacando la derivada de x cuarta. Entonces aquí observamos que en este caso n sería igual a 4. Entonces al tener n igual a 4 simplemente sustituimos en lo que nos dice la fórmula, que nos quedaría como 4 por x a la 4, que sería n menos 1. Como dice la fórmula, simplemente simplificamos y nos quedaría 4 por x al cubo. Ahora tenemos la siguiente fórmula, que es la derivada de una constante por una función f de x, que nos daría la constante por la derivada de la función. Esto es decir que la constante se puede sacar del operador de la derivada y multiplicar al resultado. Entonces, si tenemos la función y igual a 2x cuadrada, que recordemos que es lo mismo que decir f de x es igual a 2x cuadrada, y queremos obtener la derivada de esta función, sustituimos f de x por 2x cuadrada, y aquí observamos que la constante en este caso sería 2. Entonces, usando la fórmula sacamos al 2 de la derivada y obtendríamos 2 por la derivada de x cuadrada. Aquí observamos que tenemos una derivada con una fórmula que ya hemos visto antes, que sería la derivada de x a la n, donde en este caso n es igual a 2. Entonces aplicamos esta fórmula de derivada y tendríamos que 2, el 2 que sacamos de la derivada usando esta fórmula, por 2, que sería la n, por x a la 2 menos 1, como dice la fórmula. Entonces simplificamos, 2 por 2 nos da 4 y 2 menos 1 nos da 1. Aquí podríamos poner el exponente número 1, pero recuerden que también se puede evitar poner, ya que siempre hay un 1 aunque no se ponga. Ahora vamos con la siguiente fórmula, que es la derivada de f de x más g de x, es decir, la derivada de una suma de funciones. Esto nos da como resultado la derivada de f de x más la derivada de g de x, es decir, la suma de las derivadas de las funciones. Entonces, si tenemos las funciones y igual a 2x y y igual a 3, podríamos también decir que f de x es igual a 2x y g de x es igual a 3. También puede haber casos donde nos den y igual a 2x más 3 y que en este caso diríamos que f de x es igual a 2x y g de x es igual a 3. Es decir, estaríamos separando esto en dos funciones, pero vamos a seguir con el caso que ya estábamos hablando de tener las dos funciones. Entonces, si queremos obtener la derivada de f de x más g de x, sustituimos aquí nuestras funciones, tenemos la derivada de 2x más 3. Entonces, usando la fórmula de la derivada que acabamos de ver, separamos las funciones en la derivada de 2x más la derivada de 3. Aquí vemos que podemos aplicar fórmulas que ya vimos, la cual sería la derivada de una constante por una función, para este caso, donde la constante sería 2.
Entonces aplicamos esto y sacamos el 2 de la derivada. Luego entonces aquí vemos que ya tenemos otra vez derivadas con fórmulas que ya hemos usado, como por ejemplo derivada de x igual a 1, que sería esta, y la derivada de una constante, que sería esta, que nos da 0. Entonces, aplicando las fórmulas, obtenemos que es 2 por la derivada de x, que nos da 1, más la derivada de 3, que nos da 0. Simplificamos y nuestro resultado es 2. Ahora tenemos una fórmula parecida a la anterior, pero ahora con una resta, y es exactamente lo mismo. Si tenemos la derivada de f de x menos g de x, esto lo podemos separar en la resta de las derivadas de las funciones, es decir, la derivada de f menos la derivada de g. Entonces, si tenemos las funciones y igual a 2x y y igual a x cuadrada, podemos decir también que es f de x igual a 2x y g de x igual a x cuadrada. Entonces, si queremos obtener la derivada de f de x menos g de x, sustituyendo sería la derivada de 2x menos x cuadrada. Aplicando la fórmula que tenemos arriba, esto lo separamos en la derivada de 2x menos la derivada de x cuadrada. Entonces vemos que podemos aplicar una vez más las fórmulas anteriores que hemos visto, como por ejemplo la derivada de una constante por la función, que será para este caso donde la constante es nuevamente 2. Entonces aplicamos esta fórmula aquí, tenemos 2 por la derivada de x menos la derivada de x cuadrada. Aquí nuevamente aplicamos fórmulas que ya hemos visto, la cual sería la derivada de x es igual a 1 para esta derivada y la fórmula de la derivada de x a la n, donde n es 2. Entonces, aplicando las fórmulas, tenemos que 2 por 1, ya que es la derivada de x, y utilizando la fórmula, tenemos que 2 por x a la 2 menos 1. Simplificando, tenemos 2 por 1, 2. Aquí este 2 simplemente se quita el paréntesis y x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Como ya sabemos, lo podemos escribir el 1 aquí o lo podemos dejar sin escribir. Ahora tenemos la siguiente fórmula, que sería la derivada de una función f de x por una función g de x, lo cual nos da f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Para esta fórmula y la siguiente es muy importante ver bien cuál es nuestra f de x y cuál es nuestra g de x, identificar muy bien las funciones para poder aplicar la fórmula correctamente. Entonces, si tenemos las funciones y igual a 2x y y igual a x cuadrada, entonces vemos que nuestra función f de x sería 2x y nuestra función g de x sería x cuadrada. Entonces, si queremos obtener la derivada de f de x por g de x, sustituyendo estas funciones dentro de la derivada, obtendríamos que queremos la derivada de 2x por x cuadrada. Entonces, aplicando la fórmula, vemos que es f de x, que es 2x, por la derivada de g de x, que el g de x es x cuadrada. Entonces 2x por la derivada de x cuadrada más g de x, que es x cuadrada, aquí está, por la derivada de f de x, que f de x es 2x. Nuevamente vamos a aplicar fórmulas de derivadas que ya conocíamos, como la derivada de una constante por f de x, para este caso donde la constante, como vemos, sería 2. Entonces aplicamos esto, nos queda de 2x por la derivada de x cuadrada, a esto todavía no hemos hecho nada, más x cuadrada por 2, el 2 que sacamos de la derivada, por la derivada de x. Aquí nuevamente vamos a usar fórmulas que ya hemos visto, como la derivada de x igual a 1 para este caso, y en este caso sería la derivada de x a la n, donde n vale 2. Entonces, aplicando las fórmulas, tenemos que es 2x por la derivada de x cuadrada, que sería esto de aquí. Como vemos, la fórmula es n por x a la n menos 1, n era 2, entonces 2 por x a la 2 menos 1. Luego tenemos x cuadrada por 2 por la derivada de x, que la derivada de x es 1. Entonces simplificamos esto, 2 por 2 nos daría 4, x por, aquí sería x a la 1, x por x nos daría x cuadrada, y aquí tenemos 2 por 1, 2, por x cuadrada sería 2x cuadrada, como lo tenemos aquí. Entonces tenemos las mismas bases y los mismos exponentes en la x, por lo tanto se puede sumar y nuestro resultado final sería 6x cuadrada. Y por último tenemos la derivada de f de x entre g de x. Esto nos da como resultado g de x por la derivada de f de x menos f de x
por la derivada de g de x, y todo esto entre la función g de x al cuadrado. Nuevamente les repito, es muy importante identificar cuál es nuestra g de x, cuál es nuestra f de x y sustituirlo en la fórmula de la manera que nos indican aquí. Si tenemos las funciones f de x igual a 4x y g de x igual a x cúbica, y queremos obtener la derivada de f de x entre g de x, lo primero sustituimos estas funciones dentro de la derivada y tenemos la derivada de 4x entre x cuadrada. Una vez teniéndolo así, sustituimos en nuestra fórmula como nos indica aquí. Entonces tendríamos g de x, que es x cúbica, por la derivada de f de x, que f de x es 4x. Entonces tenemos x cúbica por la derivada de 4x menos f de x, que es 4x, aquí está, por la derivada de g de x. Y g de x es x cúbica, como lo tenemos aquí. Luego todo esto entre g de x, que es x cúbica, al cuadrado. Una vez más vamos a aplicar fórmulas que ya conocemos. La primera es la derivada de una constante por f de x, donde la constante en este caso es 4, como se ve aquí. Entonces aplicamos la fórmula y nos quedaría x cúbica por 4 por la derivada de x menos 4x por la derivada de x cúbica. A esta parte aún no le hemos hecho nada. Además, el denominador podemos hacer la operación de x cúbica al cuadrado. Recuerden que en este caso los exponentes se multiplican y nos quedaría x a la 6. Aquí una vez más vamos a aplicar fórmulas que ya vimos. Por ejemplo, la derivada de x igual a 1 para este caso, y para este caso, como ya vimos, sería la derivada de x a la n, donde en este caso n vale 3. Entonces aplicamos las fórmulas aquí y obtenemos que es x cúbica por 4 por lo que era la derivada de x, que es 1, menos 4x por 3 por x a la 3 menos 1. Esto lo sacamos usando la fórmula de la derivada de x a la n. Todo esto entre x sexta, como ya lo teníamos antes. Simplificamos esto, tenemos que 4 por 1, 4 por x cúbica, 4x cúbica, como tenemos aquí. Luego aquí, primero esto, x a la 3 menos 1, esto nos quedaría como x cuadrada. X cuadrada por x, los exponentes se suman, tendríamos x cúbica, aquí está, y luego 4 por 3, 12, y el menos que teníamos aquí, todo eso dividido entre x sexta. Podríamos dejar el resultado así, pero es mejor simplificarlo. Entonces, ya que tenemos x cúbica en ambos, vamos a hacer la resta, que nos quedaría menos 8x cúbica entre x sexta. Aquí tenemos una división de x cúbica entre x sexta, ya que ambos tienen la misma base, que sería x. Vamos a pasar el 6 restando al exponente 3, lo cual nos daría menos 8x a la 3 menos 6. Realizamos la resta, nos quedaría menos 8x a la menos 3. Una vez más lo podríamos dejar así, pero no es común dejar exponentes negativos, entonces para hacerlo positivo lo pasaríamos dividiendo al menos 8 y finalmente nos quedaría menos 8 sobre x cúbica. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya servido. Recuerden muy bien que deben identificar cuál es su f de x, cuál es su g de x en el caso de que lo ocupen. Por ejemplo, en la fórmula de la derivada de una constante por f de x, identificar muy bien cuál es esa constante. También en la derivada de x a la n, identificar muy bien cuál es la n. Si siguen las fórmulas y sustituyen bien, no van a tener ningún problema. También recuerden que, como vemos en algunos ejemplos, se van a utilizar varias fórmulas a la vez. No solo se aplica una, sino que se aplican todas dependiendo del caso. Espero que hayan entendido muy bien el video y les ayude.